que es de la oración. Sabemos que de alguna manera nosotros, los días martes, nosotros tenemos una enseñanza, un devocional que muchas veces nosotros nos pide el Señor que velemos, ¿cierto? Que oremos, que perseveremos. Y nos dice que tenemos que orar harto también, ¿cierto? Buscar de mañana, tarde, noche, ¿cierto? Meditar en su palabra todo el día. En fin, de buscar al Señor, la palabra nos enseña a que tenemos que ser perseverantes en ello, ¿cierto? Orar sin cesar, dice la palabra del Señor, por lo cual es el medio en que Dios nos puede bendecir. Es el único medio donde Dios nos puede tocar y fortalecer, ¿cierto? Y a la misma manera responder algunas peticiones que podamos tener delante del Señor. Pero tal vez muchos oramos, pero no sabemos orar. Amén. Desconocemos orar. El Señor nos dice a nosotros, más bien dicho, los discípulos le dijeron a Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Es lo que ellos querían para tener una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios. Entonces, como un hombre de Dios decía: si quieres humillar a un hombre, dile cuánto oras a Dios. ¿Cuánto es lo que buscas al Señor? Entonces algunos responderán: yo no oro nunca. Pasan semanas, meses, y no buscamos al Señor temprano. Cuando dice temprano yo te buscaré, es que nosotros todos los días temprano, por decirlo, antes que desmayemos en el pecado, la maldad, busquemos el rostro del Señor. Amén. Porque ese es nuestro alimento, esa es nuestra fuerza, nuestra energía de todos los días para servirle al Señor en espíritu y en verdad. Es lo que necesitamos, la gracia. Necesitamos el Espíritu Santo. Es fácil ser un crítico de la oración, especialmente de las oraciones de otros. Las palabras de Robert Murray, como decía, se citan a menudo porque siguen siendo dolorosamente ciertas. ¿Deseas humillar a un hombre? Pregúntale acerca de su vida de oración. La oración es hablar con Dios. A veces, tal vez con demasiada frecuencia, la conversación es completamente acerca de nosotros. Todos hemos tenido esas conversaciones tediosas que han sido totalmente unilaterales, con personas que muestran poco o ningún interés en nosotros. Todo es acerca de ellos, sus intereses, deseos, necesidades y quejas. La oración puede tomarse en algo similar. Hablamos sin parar de nuestros males, estamos completamente envueltos en nosotros mismos y no mostramos interés por el diálogo que conlleva a escuchar, ¿cierto?, a Dios, lo que Dios tiene que decir. Dios es paciente y en su gracia Él responde, pero no debería ser este nuestro proceder. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él nos mostró que la oración comienza y continúa con Dios Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos vamos a ir a Mateo 6:9, hermano. Y luego dice: santificado sea tu nombre, ¿cierto? Y ahí vamos a revisar de alguna manera la estructura de cómo orar, de cómo dirigirnos al Señor. Gloria a Dios. Entonces comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, y todos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Todos sabemos de memoria el Padre nuestro, ahí donde Dios nos muestra, ¿cierto?, cómo debiéramos orar. Es lo justo y necesario. Es decirle al Padre lo santo y glorioso que es, pedir su voluntad, ¿cierto?, que se haga su voluntad en medio de nosotros, su gloria. El pan nuestro de cada día que necesitamos, que es la palabra del Señor, ¿cierto? Y para que Dios nos bendiga de alguna manera de nuestras tentaciones y de la maldad. Gloria a Dios. ¿Eso es lo que dice, cierto?
Entonces, muchos pastores influyeron a Tertuliano cuando acuñó el término personae para representar la Trinidad de Dios. Quisiera explicarle un poquito más de lo anterior que había leído, hermanos, pero nosotros a veces en la oración somos muy egoístas, somos nosotros, ¿ya? Señores, que me pasa esto, señor aquí, señor allá, y conversamos, hasta ahora tengo personas que conversan, ellos nomás, y uno no puede ni conversar, que uno no puede hablar, y ahí uno lo tiene que estar escuchando, y a veces lo tiene que estar interrumpiendo, y tedioso, y que yo iba para allá, y yo iba para acá, y cuando va a conversar, como que te tira la agua encima, ¿cierto? Le ha pasado, yo creo que más de alguno le ha pasado en conversar con personas que son totalmente tediosas, que no te dejan expresarte a ti. Y a veces tú quieres contarle un problema, pero ni siquiera te escuchan. Entonces con Dios es lo mismo. Le hablamos tantas cosas y pedimos tantas cosas a la vez, hermano. Y a Dios lo dejamos mudo. Y ya, Señor, amén, gracias. Y sale de la oración. No consiguieron una respuesta, no alcanzó que Dios le hablara. Y a veces es por eso como estamos, pues, hermano, porque no esperamos la voz de Dios. No conversamos con Él. No alcanzamos a que Él me diga, ¿sabes qué, hijo? Tienes esto, y quiero que hagas esto. Entonces, ahí la pregunta, Señor, entonces enséñame a orar. Porque yo no sé orar. Y Dios le va a empezar a soplarle punto por punto lo que tiene que hacer. Hay cosas que tenemos que dejar, sí. ¿Cierto? Nuestros intereses especialmente. Porque nos preocupamos de la familia, de los hijos, nos preocupamos de la casa, del auto, y nos preocupamos de muchas cosas. Pero la verdad no nos preocupamos de nuestra vida espiritual con el Señor. Lo que Dios quiere, lo único que a la verdad Dios quiere, es que le amemos a Dios con todo el corazón, con toda su mente, y luego el prójimo, que la gloria de Dios se pueda habitar en nuestras vidas. Si Dios nos da un impulso de su Espíritu Santo, hoy, ¿es para qué? Para ir a los pies del Señor, para seguir clamando por Él, a que no se aparte su gloria, como lo dicen los libros de Salmos, ¿cierto? Señor, no quite tu gloria de mí, que no se aparte su gloria. Llegar a tener todos los condimentos, por decirlo, de la oración, es para que la gloria de Dios pueda permanecer en nosotros todos los días, y que esté la gloria de Dios y avivamiento en la iglesia de tal manera, hermano, que hasta los niños se puedan arrodillar allí, adorando y llorando al Señor. ¿Cierto? Yo creo que esa es la necesidad de todos nosotros. Pero empecemos por nosotros primero. Empieza ese avivamiento por tu vida, por mi vida, porque yo también necesito de Dios, hermano, y necesito que usted ore por mí. Pero es ahí cuando también le vamos a enseñar de que tenemos que ser específicos en cada oración que hacemos. Aquí, por ejemplo, una oración que, Señor, bendice hermano Juanito, amén, y se acabó la oración. Esa oración a mí no me sirve, hermano. Y a nadie le sirve una oración en donde usted se está durmiendo, en donde está aburrido, hermano, sino que las oraciones, como dice la palabra, ¿cierto? Como dice el Espíritu Santo ahí, tienen que ser con gemidos indecibles, como dolor de parto, dice la Biblia, que gimes, hermano, por cada uno de nosotros. A mí me conviene clamar por un solo hermano, que por todos y así a la ligera. Yo prefiero llorar por un hermano en 15, 20 minutos, media hora, que pasar por la iglesia rapidito. Señor bendice al hermano Juanito, Señor bendice al hermano, Señor bendice a sus hijos. Eso no sirve, hermano. Ahora, si tiene la paciencia, hermano, de orar y de fijarse por un tema particular, y va a saber que Dios le va a responder. Porque si no hacemos una seguición, por decirlo, de esa petición, no vamos a saber nunca cuándo Dios te va a contestar. Entonces, para que vaya creciendo tu fe. La persona, habíamos leído que
Pero él utilizó este término principalmente porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hablan entre sí. Ellos se relacionan personalmente el uno al otro y con nosotros. En otras palabras, Dios se comunica consigo mismo y con su pueblo. Por lo tanto, es lógico que la oración debe consistir en comunión personal, hablar con Dios y hacerlo con curiosidad, respeto y su naturaleza y sus deseos, con el anhelo de aprender sobre las cosas que le agradan y le desagradan. La primera petición del Padre Nuestro, entre otras cosas, nos recuerda que debemos tener un enfoque claro sobre, primero, quién es Dios y cómo es Dios. Los teólogos han reflexionado sobre cómo llegamos a conocer a Dios y qué es lo que sabemos de Él. A menudo la conclusión ha sido que sabemos muy poco acerca de la respuesta a la pregunta: ¿qué es Dios? Lo que sabemos, porque Dios no los ha revelado, es la respuesta a la pregunta: ¿cómo es Dios? Dios nos muestra cómo Él es al revelarnos su nombre. Nuestras mentes, ya sean consciente o subliminalmente, son, para usar la frase de Juan Calvino, que dice fábrica de ídolos, ¿cierto? A veces tenemos un Dios ajeno en la mente, oramos a dioses ajenos y no al Señor que realmente debemos conocer. Por eso que la doctrina es muy importante que se la aprenda, porque por medio de ello usted va a aprender a orar. Fábrica de ídolos, constantemente sucumbiendo a las fórmulas de me gusta pensar en Dios como, todas ellas seriamente erróneas, concebidas por una parcialidad atea que es persistente en nuestros sistemas mentales, morales y espirituales. Para evitar la idolatría en la oración, debemos empezar por recordarnos a nosotros mismos su nombre, ya sea el nombre del pacto, yo soy el que soy, por ejemplo, o Yahweh, es decir, autoexistente, autosostenible, autodeterminación, presente en todo lugar, siempre en control, como el Padre Nuestro encierra maravillosamente Padre, indicativo a la novedad del nuevo pacto y del acceso y al estado a los que la obra de nuestro Redentor nos ha introducido. Con Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el mismo Jesús nos dio a conocer en la gran comisión de Mateo 28:19, como Jesús comisionó a sus discípulos a bautizar en el nombre singular del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, reveló la verdad impenetrable de que hay más de uno en el único Dios. La oración centrada en Dios hace una pausa para reflexionar sobre la naturaleza de Dios, como es Él, sus atributos. Este también es el enfoque de una ocasión en la que Dios revela su nombre a Moisés. En el contexto Éxodo 34 es el desagradable asunto del becerro de oro, otra vez la fábrica de ídolos del hombre. Habiendo aclarado este lío, Moisés ascendió nuevamente al Sinaí solo para que el nombre de Dios fuera proclamado delante de él una vez más. Yahweh, Éxodo 34:5. Pero ahora, ampliado con una explicación de su naturaleza, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad de transgresión y el pecado, y el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La gracia, la misericordia y la santidad son atributos que Dios se asigna a sí mismo. La santidad siendo su perfección moral, que responde a la atribución y el desorden a la ingratitud. La oración centrada en Dios requiere un conocimiento adecuado de Dios en su gloria trinitaria. En toda su gloria, hermano, nosotros tenemos que saber cómo es Dios. Ya nombramos muchas virtudes de lo que es el Señor, ¿cierto? Es misericordioso, ¿cierto? Es lento para la ira, ¿cierto? Y podríamos, todos los atributos de Dios y todas las virtudes del Señor, es la que tenemos que recordar de alguna manera en la oración. Amén. Tenemos que recordar que eres el único y suficiente, por ejemplo, Salvador de nuestras vidas. Amén. No podemos tirarnos arriba, hermano, y decir: no, Señor, gracias a mí, gracias a mis oraciones, tú me estás tocando, gracias porque yo voy al culto, gracias porque yo trabajo en la iglesia, gracias por eso, Señor, yo debiera ser tocado por ti. Mentira.
nosotros, las obras de nosotros no nos sirven. Porque solamente lo que nos puede tocar es solamente la gracia y el amor de Dios a nuestras vidas. Si humillamos nuestras vidas, dice la palabra del Señor que un corazón contrito, ¿qué significa contrito? Contrito y humillado. ¿Contrito qué significa? Triste, afligido. Una persona que busca con dolor a Jesucristo para que lo toque y humillado frente a la palabra del Señor. Como pecador, Dios va a poner oído. Gloria a Dios, ¿cierto? A veces los profetas y la mayoría de los profetas, hermanos, prefirieron contristar su corazón, poner triste su corazón, en otras palabras, por la humanidad y por los hermanos. Gloria a Dios. Pero hay algunos que quieren vivir felices nomás en la oración. Y eso no es así. Hay tiempo para ser feliz y para adorar al Señor de alguna manera. Pero Dios necesita corazones contritos y humillados delante del Señor. Así como Nehemías, hermano, lloró y oró por varios días. El Señor les pide a los sacerdotes que lloren en los altares por el pueblo, ¿cierto? Moisés de alguna manera lo dijo con pasión: yo quiero conocer tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le mostró la tremenda gloria, hermano. Lo tuvo que proteger con su mano y bajo una roca, hermano, porque si no, Moisés explotaría. Y Dios se lo mostró. ¿Y por qué no Dios se lo puede mostrar a usted si también es un hijo de Dios? Si también la gracia de sus ojos está con él. Hermanos, hay una cosa que quisiera decirle, pero si nosotros creemos que Dios no me ama, estamos en pecado. Dios te ama. Dios te ama, pase lo que pase. No tienes que hacer nada para impresionar a Dios. Dios te ama. La niña tiene que hacer algo para que no me compunja. Usted no se compunja, no se compunja, ¿cierto? ¿Tiene que hacer algo ella? Nada. Tú la ves y te quebrantas. Así es Dios. Cuando su hijo se presenta en la oración, Él se quebranta. Gloria a Dios. Él también se alegra, hermanos. Se emociona cuando te ve a ti. Si nos emocionamos a ver a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre? ¡Qué bueno! Gloria al Señor. En eso tenemos que creer. Que Jesús nos ama. Y ahí está la demostración en la cruz. Amén. Imagínense lo que hizo por ti. Y no lo merece. Ese gran amor lo hizo por ti. Así que considérate que te ama. No hagas nada, no venga a la iglesia, por decirlo de una manera. No es que venga a la iglesia, que ayudas aquí, allá, en pastillas y hace un montón de cosas para agradar a Dios. No. Para que se enamore de ti, no. Él está enamorado de ti. Así que vaya con libertad, hermano, a la oración. A Dios hay que dar alabanza, aleluya, porque bueno, y nos vamos al Salmo 147:1, porque bueno es cantar, dice, alabanza a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. Y la leímos, ¿cierto? Dios es digno de alabanza. Internalizar esto no es tan fácil como podríamos pensar. La oración centrada en nosotros mismos, que es una forma de idolatría. Amén. Si nosotros buscamos solamente para nosotros, eso es idolatría. Que es una forma de idolatría. No tiene en cuenta que nuestro propósito aquí en la tierra es alabar a nuestro Creador y Redentor. Escucha al salmista cuando exalta una y otra vez que Dios es digno de loor. El salterio solía ser la dieta básica de los cristianos. Se cantaban salmos a la hora de cenar y en los servicios de la iglesia el domingo subliminalmente la alabanza centrada en Dios del libro de los salmos se convirtió en el lenguaje de la oración. Desde que la práctica de cantar salmos disminuyó, la riqueza de la alabanza
que exalta a Dios tal y como se presenta en el Salterio, digo yo también. J.I. Packer nos recuerda la necesidad de distinguir entre la alabanza y el agradecimiento para asegurar lo que hacemos, las dos cosas. Las oraciones de agradecimiento se centran en cierta medida en nosotros. Agradecemos a Dios por dádivas recibidas a nivel personal o por dádivas generales que han sido otorgadas a todos. La alabanza, por otro lado, se centra directamente en Dios. Le alabamos por quien es Él. Es la diferencia entre el cónyuge que le dice al otro: tú eres la persona más comprensiva que conozco, por eso te amo tanto, y gracias por el bocadillo lo necesitaba. ¿Cierto? ¿Es parecido a eso? Que de alguna manera, si tu esposa o tu esposo te da algo, pero no lo amas porque te dio ese dulcecito, ¿cierto? Sino que lo amas porque lo amas. Pero le das las gracias, ¿por qué? Porque te dio ese pastel, ¿cierto? Porque te mostró ese detalle. Pero no significa, hermano, que esa persona no te ame, que tu esposo o tu esposa no te ame, o que Dios no me ame. Si me dan las cosas del Señor, porque son detalles solamente. Gloria a Dios. Amén. Presencia. Alabar a Dios no es algo natural para nosotros. Debemos ser determinados al respecto. Es por eso que Jesús advirtió a los discípulos en el prefacio del Padre Nuestro en contra de un desempeño religioso que está más interesado por lo externo del espectáculo y la ceremonia que por lo interno de la autenticidad y la adoración verdadera. Hipócrita es el término que Jesús usa en Mateo 6:5. Dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta, les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Un término casi tan ofensivo en la actualidad como lo era en aquel entonces. Actuar como en un teatro, pretender que estamos orando, orar sin la realidad de saber que estamos en la presencia de Dios. Es un juicio duro pero verdadero. Cuando hacemos estas cosas estamos orando para exaltar a nosotros mismos y no a Dios. Es la plaga del egocentrismo la que se debe ser erradicada y destruida. La oración auténtica, la oración centrada en Dios, entiende que la promesa de la oración es Dios mismo. Estar en la presencia de Dios es la mayor recompensa de la oración. Los hombres piadosos siempre han disfrutado esto. Así que cuando oramos, hermano, no es para que nos escuchen los demás. Cierto que a veces somos un poco elocuentes y le ponemos un poquito de color, hasta predicamos a veces las oraciones, ¿se da cuenta? Y no nos preocupamos y no alcanzamos ni a llorar ni así nada. Porque estamos preocupados de tantas cosas, de quién me escucha, quién dice amén, quién no dice amén, ¿cierto? Y no, tenemos que orarle al Señor, como eres tú, allá en esa pieza, en ese lugar, con Él. Y a lo mejor las oraciones que tienes aquí ni siquiera son iguales a las que hace allá. Porque a veces somos hipócritas, somos fariseos. Tenemos que orar con nuestras palabras. Si son pocas, pocas las palabras. ¿Listo? Aunque un predicador dice que las verdaderas oraciones son los sollozos. Son las mejores oraciones. Cuando ya ni siquiera hablas, cuando balbuceas, cuando tu corazón está derretido, hermano, delante del Señor. Son las mejores oraciones. Antes que esas frases fuertes que a veces cantamos y alabamos, es el corazón contrito y humillado. Mire cómo dice el salmista, dice: oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Salmo 26:8. Cuán bienaventurado en el que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios, seremos saciados con el bien de tu casa y tu santo templo.
Y antes que se me vaya el versículo, hermano, que decía la hermana, y me recordaba cuando María, ¿cierto? Y llegó Jesús cuando María dice que corrió a los pies del Señor y le adoró. Y no faltó la que, ¿cierto?, de su hermana que le dijo, Señor, hay tanto que hacer allá adentro. Hay tanto que hacer en la iglesia, hay tanto que hacer esto. ¿Y qué le dijo? Ella eligió la mejor parte, el estar con el Señor. Gloria a Dios. Usted está escogiendo la mejor parte de que Dios lo toque y lo bendiga y tenga una relación. ¿O estamos pidiendo otras cosas? Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo, cierto? Gloria a Dios. No sé si va a la par con su oración. Yo creo que hay que pedir perdón a veces de nuestra manera de orar. ¿Sabes algo de esto? Si no, búscalo hasta encontrarlo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto en que está cercano. Isaías 55:6. Busquemos a Dios mientras tengamos tiempo. O hagámosle el tiempo para buscar a Dios. Por lo único que podamos tener en nuestro corazón solamente es Dios. Al único que puedes tener tú en tu corazón es Dios. Y es la mejor parte. Gloria a Dios. Y tu vida no va a ser la misma. No va a ser la misma con la presencia y el poder de Dios. A veces podemos orar y no ocurre nada, hermanos. ¿Cierto? A veces podemos cantar y no ocurre nada. A veces podemos tocar y no ocurre nada. Porque falta el tiempo con Dios. Amén. Con media hora, hermano, no vamos a hacer avivamiento aquí. Ni con una hora. Sino que vamos, yo no estoy hablando de tiempos tampoco. Sino de un corazón que busque de corazón a Dios. Con pasión, con deseo. Con lágrimas, hermano. Desear la presencia de Dios en nuestras vidas. Que se estremezca nuestra vida, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Que tiemble. Imagínese Moisés en esa visión de aquel Dios que se le apareció y le mostró su gloria y que solamente podía ver el pan. Los salmistas, hermanos, eran hombres apasionados por el Señor. Eran hombres apasionados por el Señor. En este año, obviamente, hermano, lo que el pastor ha dicho y nos ha dirigido, nos ha guiado, es que busquemos la presencia de Dios en este tiempo. Vamos a tener mucho conocimiento, pero el ABC a veces no lo tenemos, que es buscar a Dios. Iglesias que donde se levantan a las 6 de la mañana, no es un mandato para esta iglesia, sino que iglesias que se levantan a las 6 de la mañana, hacen vigilias 3 días seguidos, noches enteras, oran de lunes a viernes en las iglesias, hermano, donde la gloria de Dios se comienza a manifestar de una manera poderosa. ¿Y sabe qué? La gente hace hasta fila, hermano, en las puertas, esperando a entrar para ver la gloria de Dios. Porque ¿qué produce eso? El Espíritu Santo. La fuerza de llegar a este lugar lo produce el Espíritu Santo. Para leer, para orar, Él lo produce. En la práctica, ¿cómo podemos asegurar que nuestras oraciones están centradas en Dios? Considera la siguiente estrategia, hermanos, y vamos a nombrar varios puntos. Primero hay que recordar que solo hay un Dios, ¿cierto?, en el universo, y que nosotros no somos Él. Nosotros no somos el centro del universo, es Él. Él es el centro de búsqueda aquí en la iglesia. Buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Segundo, la adoración viene primero. Antes de la confesión, la acción de gracias o la súplica, adora al Señor en oración. Cuando hay realmente una comunión con Dios, usted se inclina, hermano, se arrodilla y la presencia de Dios al tiro. Usted pone una alabanza y listo, ya nos vamos quebrantando delante del Señor. Eso es lo que quiere Dios. Alabanza y adoración a Dios.
leer salmos. Antes de orar, hermano, debemos leer un salmo o citar salmos que usted se sabe de memoria y tratar de emular lo que encuentre en la búsqueda de Dios en toda la naturaleza multifacética. Encuentra salmos de alegría o dolor, alabanza o lamento, y observa cómo el salmista pasa el tiempo con Dios, convirtiéndolo en el centro de sus pensamientos y sus deseos. ¿Cuántos realmente quieren enamorarse de Dios? Hoy nadie. Una de las cosas que, hermano, la carne detesta, es orar. Amén. Es una de las cosas que es casi imposible poner a un hombre a orar. Es una realidad en la iglesia. Preferimos hacer un montón de cosas en la iglesia, en la casa, perdón. Llegamos cansados del trabajo, tomamos un tecito, cenamos, qué sé yo, y en vez de ir a orar, ponemos a ver tele. Amén. Y después de acostarse, y se acabó, y si lo acostamos sucio, y así como sea. ¿Cierto? No debiera ser así. Nuestros tiempos deberíamos usarlo y aprovechar y libertar el tiempo buscando a Dios. Tenemos que sacrificar cosas, hermano. Tenemos que sacrificar muchas veces diversiones. Tenemos que sacrificar algunas cosas por estar con Dios. Porque si no es imposible que podamos tener realmente la luz de Dios en nuestros corazones. Es imposible que puedas ser guiado por el Espíritu Santo si no tienes, hermano, una comunión con Dios. Imposible. El mayor pecado, como decía el otro día en una cita por ahí, decía que el pecado más grande del hombre no es el adulterio, sino el decir: yo me manejo solo sin Dios, yo me la puedo solo. Es el mayor pecado que tiene el hombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tienes para Dios? 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y el resto para comer y hacer un montón de cosas, hermano, y a la final te quedan 2 horas. Tienes 60 años, trabajas 20, duermes 20 y los otros 20, ¿qué es lo que haces? Gloria a Dios. Si Dios de alguna manera nos va a enseñar, es ser apasionados por el Señor. Es la única manera en que Dios nos va a dar ese avivamiento que tanto necesitamos. Y esa consolación. Porque a veces vivimos atormentados, hermanos. Aprende a amar los nombres de Dios de modo que decirlos y repetirlos te llene de un gozo inefable. Un recordatorio de quién es Él y de la fidelidad de su pacto en el Evangelio de su gracia. Aprende a esperar en el Señor. Observa cómo el salmista desfallece cuando piensa en sus propios problemas, pero encuentra alivio centrándose deliberadamente en las grandes cosas que Él ha hecho. Gloria a Dios. Así que centrarnos en nuestro yo mismo, por decirlo, nos morimos. Pero si pensamos en lo que realmente ha hecho Dios por nosotros, Dios nos va a levantar. Me acordaré de las obras del Señor, dice. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Salmo 77, 11, 12. Gloria a Dios. Apartarnos para el Señor es lo que Dios nos está pidiendo por medio de su palabra. Tenemos que ir al encuentro con Dios, hermano, a dejar muchas cosas por el Señor. Queremos avivamiento, queremos que el Señor se manifieste, ¿cierto? Queremos que Dios pueda aliviarnos y bendecirnos de la manera que todos queremos, al menos los que les gusta orar.
¿Cuánto nos vamos a dedicar a buscar al Señor? Y de alguna manera, por ahí, algunos ayunos para intensificar realmente el espíritu y no ayudar por ayunar, ¿cierto? Sacrificios que no sirven, sino para intensificar al Espíritu Santo en nuestros corazones. Necesitamos un avivamiento aquí en la iglesia. Esto es una parte de la enseñanza, quedan 2 o 3, y yo podría seguir enseñando tal vez el domingo, en que debemos consagrarnos en la oración. Oramos y oramos mal, sin conocimiento. Por eso que Dios muchas veces no te escucha. Y si te escucha, tienes que esperar. Y esperemos en Dios. No nos exaltemos, no nos preocupemos, que Él nos va a bendecir. Para que seamos llenos de Dios. Para que pueda cantar o pueda predicar, pueda tocar el instrumento lleno del Espíritu Santo. Puedan cantar las doncellas allí llenas del Espíritu Santo. Podamos predicar llenos del Espíritu Santo. Podamos orar llenos del Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero para eso pregúntale a Dios. Enséñame a orar, Señor. Enséñame a orar. Enséñame a orar. Enséñame a orar.